con el ángel por una gran bendición y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Y le dijo: de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios. Al rayar el alba, de aquí no me voy, yo quiero. Y en esta noche, pues nos trae la palabra del Señor mi hermano Luis Hernández, conocido por Willow. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, es un privilegio. Gracias, pastora, por la invitación. Y bueno, ayer me amanecí en la noche buscando el rostro de Dios, que me diera algo para la iglesia. Y como siempre, pues pidiéndole a Dios que ministrara mi corazón primero, la necesidad, tú sabes, que yo pudiera vivir lo que Dios quería traer. Y la hermana Milagro, ¿verdad?, que estaba cantando, que trajo un mensajito, Dios me estaba ministrando ahí. Y cuando ella habló de la rutina, wow, yo me quebranté, porque cuando estaba ahí sentada decía: Dios, esta palabra que tú me diste, me administraste y yo quiero que administre al pueblo, pero en realidad como de momento como que me confundí y decía: wow, esta palabra de verdad que tú me la diste, Dios. Y cuando ahí parado, antes de que la hermana hablara, Dios me dijo: claro, porque es que andamos en rutina. Y digo: oh, ahora entiendo, Señor, alabado sea tu nombre. Y cuando la hermana comenzó a hablar, me comencé a estremecer, porque yo sabía que era de parte de Dios. Dios me estaba ministrando mi vida y le va a estar administrando la vida de ustedes en esta noche. Yo quiero que se pongan de pie, ¿verdad?, para orar. Bendito sea la gloria del Señor. Y yo creo que todos debemos de poner en nuestros corazones que el enemigo, Satanás, nos vea con terror. Yo creo que sí, que eso sería un deseo de nosotros, porque para eso Dios nos ha llamado, nos está capacitando y nos está levantando, para que el enemigo entienda que nosotros somos hijos de Dios, somos herederos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Padre Celestial, te doy gracias, Señor Jesús, por este privilegio, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor amado Jesucristo, Dios. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de mi vida, de mi mente, Señor Dios, de mi corazón, de mi voz, Dios mío. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Espíritu Santo de Dios. Yo sin tu conocimiento, yo sin tu presencia, Espíritu Santo, no soy nadie, Padre amado Dios. Y lo más importante, Padre amado Dios, que tú hagas sentir a tu pueblo tu palabra, hagas sentir tu presencia y administra sus corazones, Espíritu Santo de Dios. Yo te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amantísimo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, yo rápidamente pues voy a buscar la palabra. Pueden sentarse. Gracias al Señor. Voy a buscar en el capítulo de Tito. Yo nunca había metido el capítulo de Tito, porque es uno y casi siempre cuando voy pasando yo creo que cuando ayer estaba leyendo, dice: espérate, a mí se me había olvidado que existía una epístola de Pablo, que Tito, ¿tú me entiendes? Porque es un solo capítulo, una sola página. En realidad cuando uno pasa ni la ve, está como escondida, muy escondida. Así estamos a veces nosotros, escondidos entre tanta gente, entre tanta multitudes. No, la gente no nos puede ver, porque yo digo: ¿por qué, Señor? Porque tal vez que el brillo del Señor no está completamente iluminado, nuestra lámpara tal vez no está completamente encendida, y la gente quiere ver esa luz, la gente quiere ver esa lámpara. Y ese Tito lo encontré y dije: gloria sea al Señor, está en su palabra y aquí está su palabra. Y yo me puse a meditar, a leer en ella, y Dios me habló y me ministró. Y yo voy a pedirle que busquen el capítulo 3 de Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 7, vamos a estar leyendo. Y dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor. El Espíritu Santo me comenzó a ministrar anoche, y yo voy al versículo 5. Voy a estar compartiendo este capítulo, voy a moverme a varios versículos. Pero en el capítulo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por los hechos de nosotros, por lo bueno que somos. Pues nos encontramos con gente y dice: no, pero si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no tengo por qué arrepentirme, yo no tengo por qué, tú sabes, creer en un Dios, el Dios que tú me hablas. Porque te dicen así, hoy en día te dicen: chicos, si yo no creo en ese Dios, bro, ya eso no, ¿tú me entiendes? ¿Cómo puede existir un Dios si hay niños de cáncer que se están muriendo, niños inválidos? Y esa es la filosofía que te ponen hoy en día para hacerte sentir mal, para hacerte dudar de que Dios es un Dios real. Hay gente que lamentablemente se ponen a pensar en eso y dicen: wow, ¿verdad? Porque puede haber tanta gente que, ¿sabes? Si Dios no. Pero Dios es misericordioso. Y dice: si no por su misericordia. Yo voy a ir a la palabra misericordia. Muchos entendemos la palabra misericordia: piedad, compasión, amabilidad, perdón, ¿verdad? Y dice: wow, qué palabra linda. Es una palabra muy hermosa y que la usamos mucho los cristianos. Y David la usó muchísimo. David la usó demasiado. Y a mí me ministró. ¿Por qué? Porque la misericordia no es nada más y nada menos que Dios no nos castiga como merecemos cuando pecamos. Es el perdón de Dios. Dios no nos castiga a nosotros cuando lo que nos merecemos. Nos merecemos un castigo, un juicio. Y esa es la misericordia de Dios. Una cobertura que Él nos dio a nosotros para no hacernos juicios a nosotros. Y David, yo quiero buscar en Salmo 51, del 1 al 4, mi alma te adora, Jesucristo. En el Salmo 51, este es mi capítulo favorito, uno de los favoritos, los que más me gusta. Pero porque cuando yo comencé en los caminos del Señor, este capítulo impactó tanto mi vida a través de una hermana mía. Una hermana mía andaba por unas pruebas terribles. Y yo un día le dije a ella: léete el Salmo 51, le dije a ella, antes que te vayas a acostar a dormir, léete el Salmo 51. Y una noche que ella leyó ese Salmo 51, yo escucho unos gritos pero terribles en su habitación. Y cuando yo voy llegando a la habitación, ella va saliendo y se encuentra conmigo y estaba desesperada, una depresión, como una locura. Y yo digo: ¿qué te pasa? Y no me podía hablar. Y yo le dije: vente a mi habitación, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Fue una desesperación, como si alguien le hubiese caído encima a ella. Y yo: dime, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te sucede? No, y gritando, no, y yo: pero dime, ¿qué te pasa? Y no podía ni hablar. Entonces yo tenía la Biblia cerca de mi cama y me señalaba. Y yo: la palabra, ¿qué pasó? No, y yo dije: ¿tú estabas leyendo la palabra? Sí, pero dime, ¿qué tú estabas leyendo? Por la curiosidad decía: wow, algo estaba leyendo donde ya tuvo una experiencia, tal vez estaba teniendo una experiencia con Dios, pero la expresión de ella no era nada bueno, era algo de temor, un terror. Y ella tuvo un ataque sobrenatural en su habitación. Y yo decía: wow, cuando me dice el capítulo, que yo en el Salmo 51, wow, entendí, ¿entiendes? Y este salmo cuando David en realidad lo escribió, él estaba en un momento de quebrantamiento en el espíritu. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo digo, mi hermana estaba leyendo eso de lo más profundo de su corazón. Yo digo, ella lo estaba viviendo. Y el enemigo no le gusta que tú estés en un momento de intimidad con Dios quebrantándote. Y este salmo es un salmo de quebrantamiento. Tú te estás arrepintiendo. Y ella comenzó a leerlo, me imagino, y tuvo un ataque fuerte sobrenatural en su habitación. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mi alma te adora. Y vemos que esta palabra empieza pidiendo conforme a tu misericordia. Lo importante, la palabra tan hermosa de misericordia. David tenía una revelación sobrenatural de lo que era la misericordia de Dios.
Y este salmo, pues sabemos que David cometió sus fallas, cometió sus pecados, y cada vez que él iba a la presencia de Dios, él decía, ten misericordia de mí, ¿sabes? Él le pedía al Señor esa misericordia. Ahí en Tito, cuando yo le traigo la misericordia, porque dice, si no por su, nos salvó, no por obra de justicia, estoy en Tito, regresé a Tito capítulo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Yo dije regeneración, esa palabra me gusta, y busqué el significado de ella, porque yo había escuchado de regeneración. ¿Cuántos saben que las estrellas del mar, las estrellitas del mar, si se le parten una de las patitas, ellas se vuelven a regenerar? Ellas vuelven a botarle, se regeneran ellas mismas. Y dice, wow, qué interesante. Y me acordé de un predicador que habló de los águilas. Cuando ellos se quieren tumbar el pico para poder tener un pico nuevo, ellos se remachan el pico sobre las piedras. Mientras van volando, se paran unas piedras y se remachan el pico hasta que lo mudan completo. ¿Qué vuelve a suceder? Una regeneración. Vuelve a botar un pico nuevo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y me llevó más allá, porque donde yo trabajo con cadáveres y trabajo con cosas de cirugía. Pero hay algo impresionante entre la compañía que yo trabajo, es que ellos tienen un tipo de producto que es una máquina que ellos te sacan sangre, la meten en esa máquina y da unos 3.500 grados de vuelta a una presión tan y tan fuerte en una jeringuilla, que esa presión de tanta vuelta que da por alrededor de 5 minutos, la plasma se divide de la sangre. Es un líquido que sale de la sangre y tú lo puedes ver, literalmente tú puedes ver la sangre y puedes ver la plasma amarilla. Y siempre me tuvo curioso, hasta que yo estuve trabajando con doctores y ellos me decían, nosotros todavía, la ciencia no entiende cuál es el misterio que tiene esa plasma, pero cuando hacemos una cirugía o alguien se da un TAV, le sacamos la sangre, dividimos esto y esto se lo echamos otra vez en la herida dentro del cuerpo y esto recrea algo sobrenatural y se recrea. Yo decía, wow, Señor, y yo me voy a la Biblia, a la palabra, y dice, Señor, tiene que haber un misterio en esa plasma. Pues claro, es la vida. Yo decía, wow, es la vida que está dentro de la sangre, porque para poder sacar eso de la sangre tienen que hacer un proceso, un procedimiento. Y yo decía, wow, yo me transporté a la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando le enterraron la lanza, dice que botó agua. Yo decía, agua. Yo entendí, decía, tal vez lo que botó de la sangre se dividió, esa plasma poderosa. Y todavía hasta el son de hoy la ciencia está como loca usándola. Hoy en día están usando parafaciales, sabe que la vanidad de las mujeres y los hombres que quieren, pues ya solo están usando parafaciales, pero poderosamente está haciendo un efecto en la cirugía, en las cicatrices. Y esto es lo que están usando la ciencia últimamente. Y dice, wow, y es una regeneración, esto es lo que causa este líquido. Hace que se regenere el tejido nuevamente, rápidamente, y la gente queda más, queda poco más avanzada la recuperación. Gloria sea al Señor. Entonces aquí la palabra, si me dice, por el lavamiento de la regeneración, ¿con qué nos lava el Señor Jesucristo? Con su sangre, ¿verdad que sí? Nos lava con su sangre. Dice, regeneración es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu. Se cambia para que podamos responder a Dios en la fe y vivir de acuerdo con su voluntad. Altera su carácter de gobierno. Si altera su carácter de gobierno, ¿qué es lo que va a hacer la regeneración de nosotros? Va a matar nuestro propio yo, ¿verdad? O sea que la palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Okay, ya no estamos regenerando. ¿Cuándo comienza a suceder estas cosas? Cuando venimos al Señor, ¿verdad que sí? Venimos al Señor por su amor y su misericordia. Cuando venimos al Señor por su amor y su misericordia, entonces viene un proceso de parte de Dios, una regeneración en nuestra vida. Entonces cambia el carácter, ilumina su mente, comienza a iluminar su mente. Entonces ya sometemos nuestra mente a la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Y liberta tu voluntad. Te liberta de la voluntad. ¿Cuándo es que realmente nosotros somos libres? Cuando dice, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la verdad de parte de Dios, cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, aquel que nos habló, aquel que me habló primero a mí, yo creí, tal vez empecé por curiosidad, pero yo creí que sí algo estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque había un cambio en él, hubo un cambio en este joven y yo le creí que en realidad estaba sucediendo algo. Claro, estaba pasando una regeneración en su vida y ya las cosas que él hacía ya no las estaba haciendo.
Yo quería dejar de fumar cigarrillos, no podía, pero yo vi que él, que llevaba más tiempo que yo, en los vicios ya lo había dejado. Yo decía, wow, el Señor estaba haciendo una regeneración en su vida. Y eso me gustó. Entonces, dice que nos liberta la voluntad y renueva su naturaleza. Ya la naturaleza con la que nacimos nosotros, la naturaleza que nacimos de nuestro Padre, ¿verdad? Humanamente, cuando ya venimos a los pies del Señor, nos entregamos por completo, pues ya no vamos a ser los mismos que somos. Dice que somos destituidos del reino de Dios, ¿verdad? Desde el principio. Y ya, cuando venimos a Cristo, ya viene un trabajo, un proceso de Dios. Entonces aquí la palabra en Tito, después del lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora viene una renovación completa. Y eso sucedió en mi vida, yo vi eso en mi vida, Dios comenzó a trabajar conmigo, comenzó a tratar conmigo, pero hasta que yo no tuve un encuentro sobrenatural con Dios, hasta que yo no tuve un contacto directo con el Espíritu Santo de Dios, que en realidad yo dije, ahora sí la cosa se está poniendo buena, ahora sí esto es real. Hasta que no vino ese fuego del Espíritu sobre mi vida y comenzó a trabajar conmigo, ahí yo vine a entender que mi vida estaba siendo renovada completamente. O sea que en el proceso de la regeneración es una batalla mental, es una batalla espiritual. Tu vida, tu carne, con lo que tú quieres dejarle hacer. Ya tú tienes el Espíritu Santo que está trabajando contigo, pero en realidad tú estás en esa duda, ok, ¿es o no es? Tú sabes, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, me conviene o no me conviene, pero el trato de Dios está ahí. Ya cuando viene una renovación, dice que es la redención del hombre sobre la base de una relación restaurada con Dios en Cristo, trayendo una transformación radical, completa y forjada en el alma por el Espíritu Santo. Mi alma te adora al Señor Jesucristo. Entonces, si vamos otra vez a Salmo, el Salmo de David, el mismo Salmo 51. Gloria sea al Señor. Mi alma te adora. En Salmo 51, versículo 8 al versículo 12 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuándo se abaten nuestros huesos? ¿Cuándo es que nuestros huesos se abaten? Yo he vivido esa experiencia en mi vida bastante, porque cuando yo estoy cerquita de la presencia del Señor y yo hago cosas que no le agradan al Señor, el Señor me redarguye, pero yo no cedo a la tentación o caigo en el pecado, la falta. Después de haber cometido esa falta, yo siento un dolor en mi cuerpo, yo me siento mal físicamente. ¿A ninguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez? Es algo horrible, y tú puedes sentir que en realidad se te abaten los huesos y te enfermas, y en realidad tú dices: Señor, yo me siento enfermo. Pues claro, porque cometí una falta, cometí un pecado. Eso pasó muchas veces en mi vida. Yo reconocía que ya la vida mía no era normal, ya no estábamos en nuestra naturaleza humana, ¿sabes? Ya vivimos una vida en Cristo, vivimos una vida sobrenatural. Dice: hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vemos ahí que David, él en realidad tenía una experiencia con Dios. Él tenía una relación íntima con Dios. Sabemos que él y el Espíritu Santo estaban tan y tan cerquita, porque para él tener un quebrantamiento tan profundo como esto, él sabía cada uno de los sentimientos y las emociones que él sentía en su espíritu. Él podía conocer a Dios, pero algo que él sabía es que él sabía que Dios era un Dios de oportunidades, que era un Dios de misericordia, que Dios sabía escuchar su voz y podía tener piedad con él, podía tener bondad con él, podía tener esa templanza y esa dulzura que el amor con amor de misericordia te cubre día tras día. La misericordia es mucho más alta que los cielos. Nos podemos imaginar la magnitud del espacio cuando vemos películas o vemos, tú sabes, estos cohetes subiendo para arriba. ¿Qué comparación el Señor hace? Más alta que los cielos. O sea que la misericordia de Dios es grande y poderosa. Y más adelante en Tito, vuelvo otra vez a Tito, en el capítulo 6, dice: y cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y yo antes escuchaba gracia, la gracia de Dios está sobre ti, y la misericordia, yo antes pensaba que era más o menos lo mismo, pero en realidad no. En realidad me puse a buscar los significados de cada uno y el otro. Y la misericordia, como dije primero, es la bondad de Dios, el perdón de Dios, que Él no nos castiga como merecemos cuando pecamos, pero su gracia dice que Dios nos bendice a pesar que no lo merecemos. ¿Entiendes? Dios nos bendice a nosotros a pesar que nosotros no lo merezcamos. Y es mucha la diferencia, pero la gracia de Dios está sobre nosotros. Ese es el amor de Dios sobre nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Gloria sea al Señor. Si yo voy a ir a Juan 1, a primera de Juan, capítulo 1, perdóname, Juan, no primera. Gloria al Señor Jesucristo. No, Juan, Evangelio de Juan, perdone. Gloria a Dios. Se me perdió a mi hermano. Juan 1. ¿Me lo puede leer el pastor? Sí, el 1, versículo 12. Gloria sea al Señor. O sea que el Señor nos ha dado la potestad de ser hijos de Él. ¿Verdad que sí, hermano? Si somos hijos de Él, somos entonces herederos, coherederos del Señor, ¿verdad? Un hijo tiene la potestad, tiene el derecho de reclamar lo que le pertenece, ¿verdad que sí? Por eso tenemos derecho nosotros. Gloria sea al Señor. Y dice en primera de Juan 5, 11 al 12, yo lo busco rapidito, y dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que es sencillo. Servirle a Dios es creer en Jesucristo, creer en su palabra, creer en todo lo que Él ha escrito en su palabra, de lo que ha prometido para nosotros, vida eterna, salvación, ¿verdad que sí? Tener una relación íntima con Dios. Mi alma te adora, Jesucristo. Yo quiero ir a Mateo 4, 1, 11. Yo sé que estoy corriendo un poco de capítulo de un lado para otro, ¿verdad? Sí. Gloria sea al Señor. Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, gloria a Dios. Leo, dice: entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo había dado el capítulo, ¿verdad? Mateo capítulo 4. Gloria sea al Señor. Mi alma te adora, Señor Jesucristo.
Bendito Dios. Perdonen. Hermano, yo le leí lo de Tito, regeneración, misericordia, renovación, ¿verdad? Esta es la gracia que el Señor nos ha dado. Esta es un misterio que Dios ha llevado día tras día con el hombre, que Dios sabe, Jesucristo sabe que cada vez el reino se hace mucho más fuerte y solo los valientes lo arrebatamos, ¿verdad? Pero escrito está, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es el Señor Jesucristo. Yo leo esta palabra de la tentación de Jesús, porque si Jesús tuvo que pasar por esto, nosotros también tenemos que pasar. Dios lo permitió por un ejemplo solamente, pero escrito está, y fueron muchas veces en que el enemigo dice, lo llevó aquí, lo llevó allá, le mostró esto. Entonces, si lo hizo con Jesús, ¿quiénes somos nosotros? ¿Ok? Jesucristo permitió que esto pasara en su vida porque Él sabe que eso sucede hoy en día con nosotros. El enemigo nos hace miles de ofertas. Y aquí cuando empieza este capítulo, que Jesús, después de haber sido bautizado, lo primero que hace Él, coge su camino, va y se retira al monte. ¿Qué comienza a hacer? A orar. Y estaba llenito. Estaba llenito Él, estaba altito. No sabemos, porque en ese mismo momento es que Él empieza a hacer su ayuno, ¿verdad que sí? O sea que dice, y estuvo 40 días en ayuno, ¿verdad? Probablemente ya había empezado antes, pero no importa, 40 días no son fáciles. Yo he tratado con mi esposa de hacerlo y la llamo del trabajo y le digo, mami, uy, me entregué, no pude aguantar. Pero yo sé la bendición, yo sé lo poderoso y lo magnífico, ¿sabe? Lo grande del Señor en nuestras vidas cuando uno hace ayuno, cuando uno se mete en oración pero con ayuno, porque la palabra lo dice, escrito está o no está escrito. Escrito está, ¿verdad? Cuando le atacaron a Pablo, los amigos, aquellos compañeros de Pablo, dijeron, a Pablo así la conocemos, pero ¿okay? Hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Por qué está escrito? Porque en realidad hay generaciones de demonios que no solamente salen con oración, hay que hacer ayuno. Entonces hoy en día no hacemos ayuno. ¿Cómo van a salir? Si la palabra, si escrito está, hay que hacer ayuno y oración. No es oración solamente, ayuno y oración. Por eso en particular, por esa persona en particular que está completamente atada por unos demonios, tú sabes, fuertes. O sea, que escrito está. Pero la palabra del Señor, cuando lo lleva, el primer ataque de él viene, ¿por qué? Por el hambre. Por el hambre. Si Satanás no puede leer la mente, pero sí él puede ver, él tiene ojos, ¿verdad? Él puede ver que en tu físico, que en tu rostro se está expresando algo. Se está expresando un miedo, se está expresando el hambre, algo se estaba expresando en Jesús cuando la primera tentación de él fue el hambre. Y si escrito está aquí, es porque nosotros, Satanás puede ver nuestras debilidades, aunque no pueda leer nuestra mente, pero con nuestras actitudes, con nuestros caracteres, él sabe realmente quiénes somos. Él sabe el grado y el oro pulido que estamos siendo. Si en realidad estamos completamente pulidos o nos falta por pulir. Entonces él sabe tu debilidad, él sabe por dónde tú vas, él sabe el camino que tú vas llevando. ¿Entiendes? Y esto es un capítulo que el Señor te está enseñando, que cada vez que el Señor venga a tentarle, tú le reclames la palabra. Escrito está, ¿verdad que sí? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Escrito está, ¿en dónde? Josué 24:15. Ya hoy en día yo no me preocupo tanto por los versículos, aprendérmelos, porque en mi cabeza, yo soy duro para aprenderme los versículos y los nombres. Pero gracias a Dios que tenemos el celular, y cuando yo le digo una palabra, me dice, ¿dónde está eso? Espérate, bro, yo voy a Google rápido, y con que tú pongas, yo en mi casa tú pones más, no la pongas ni completa, yo en mi casa y te va a aparecer el capítulo. Te va a aparecer, y si es un versículo que está en Mateo, Lucas, te va a aparecer todo, no te preocupes que estás ahí. Gracias al Señor por la tecnología. Hay gente que se está perdiendo con ella, pero nosotros tenemos que tratar de ganarnos a otros con ella también. ¿Entiendes? Es una lucha constante, es una batalla constante, pero nosotros tenemos que ganarla. ¿Entiendes? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dice que le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ok, todo el mundo necesita estar altito. El enemigo la tentó primero con el hambre, ¿verdad? Con la comidita. Aquí tienes tu comida, ¿entiendes? En los momentos de necesidad va a venir. A mí se me han puesto miles de tentaciones. Mi esposa sabe, hace como un año atrás, una tentación de un trabajo que me iban a pagar casi 30,000 pesos más de lo que yo estaba ganando. Qué tentación. Y yo dije,
Y yo, mamá, a veces la nevera está vacía. Y tú dices, wow, ahora la nevera va a estar llena en abundancia si yo acepto un trabajo como ese. ¿Entiendes? Son muchas cosas, más la posición. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. O sea, siempre que te hace una oferta, te pone una protección, te pone algo que te vaya a llamar la atención, ¿entiendes? O que tú te sientas sustentado. O no te preocupes, que si algo te pasa, bro, yo estoy aquí, yo te voy a proteger, ¿tú me entiendes? Yo te voy a vaquear, si no vuelves otra vez y te vemos allá. Mentira del diablo. Mentira, siempre que tú hagas algo en desobediencia del Señor vas a terminar mal, y muy mal. Y gracias a Dios lo pusimos en oración, ¿verdad, Lani? Lo pusimos en oración, pero fue fuerte. Yo estuve por meses, la cabeza, el enemigo ahí, la tentación, wow, lo acepto, no lo acepto, ¿qué va a pasar? Yo estuve casi un mes que yo no podía dormir, pero nos manteníamos orando hasta el día que se cerró la puerta, que me dolió, me hirió, porque me hicieron un montón de ofrecimientos, pero después yo dije, a Dios sea la gloria, Jehová Jireh, Jehová Dios quitó, pero si Él quitó, ¿por qué quitó? Porque no era la voluntad de Él, porque es la voluntad del Padre. Si yo le estoy diciendo, Dios, que se haga tu voluntad, Dios va a hacer siempre su voluntad si tú se lo pides, aunque te duela, porque humanamente queremos a veces que sea nuestra voluntad, que sea lo que nos parece, lo que nosotros queramos, ¿verdad que sí? Gloria sea el Señor. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué fácil, ¿eh? Cuando la gente te dicen, yo soy tu amigo, no te preocupes, yo te extiendo la mano siempre, pero a la hora de la verdad se va, ¿verdad? Te hacen ofertas, ¿verdad que sí? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. ¿Cómo es posible que Satanás le dice, todo esto te daré si te postrares y me adorares? ¿Perdón? Jesucristo lo hizo, Dios lo creó todo, ¿verdad? Pero qué cara de lechuga tiene de decirle a Jesucristo, yo te lo doy, ¿tú me entiendes? Yo te lo doy, todo esto te lo doy, ¿tú me entiendes? Pero tú sabes por qué Él lo hizo. Bendito sea el Señor. No, de verdad que atrevido. A ver si consigo este versículo. Ok, bendito sea Dios. Ok, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, cara de lechuga. Cuando yo leí ese versículo, yo dije, wow, de verdad que es un fregado. ¿Cómo se atreve a decirle eso? ¿Cómo se atreve a decirle eso? Si él sabía que él era el Hijo de Dios, él sabía, pero ¿sabe por qué él lo hizo? ¿Por qué se atrevió a tentarlo así? Porque Dios no vino como Dios, Él vino como hombre. Al Él venir como hombre, Satanás sabe que Él tiene todo el derecho de tentarlo como hombre. ¿Entiendes? Él tenía todo el derecho de parársele cara a cara y decirle, ¿y ahora qué tú me vas a decir? ¿Y ahora qué tú vas a hacer? ¿Te entiendes? Pero como Jesucristo fue todo un caballero y Él vino a hacer lo que venía a hacer, que era la voluntad del Padre, Él humildemente le contestó, escrito está. Todo por la palabra, escrito está, ¿verdad que sí? Y Él le contestó humildemente, en los cuales, pero mira, yo conseguí en 2 de Corintios, capítulo 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que aquí la palabra dice, el Dios de este siglo, de la tierra. Entonces daba a entender que antes de que Jesucristo entrara al infierno y tomara las llaves de la muerte, Satanás seguía siendo ¿quién? El Dios de esta tierra. Porque asimismo Dios se lo permitió. Fue que Dios le permitió que en ese tiempo, antes que llegara Jesucristo, Él hiciera de Él y gobernara como Él quisiera gobernar. Hasta que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, Él dijo, hasta aquí llegaste. Ya tú no puedes ser más el príncipe de esta tierra, ni puedes hacer lo que te dé la gana con mis hijos, con lo que me acepten, con lo que digan, he aquí, Padre, heme aquí. Todos los que digan, heme aquí, ya, y el Espíritu Santo venga sobre él, ya Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Pero en ese momento Satanás se le paró cara a cara porque él seguía siendo el príncipe de esta tierra y lo vio como hombre, y por eso le tentó, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿verdad? Después de decir, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y en este de Mateo dice algo bien lindo, dice, y aquí vinieron ángeles y les servían. Y wow, qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos en esa circunstancia que Jesús pasó,
como hombre, aún siendo hijo del Padre, aún estando lleno del Espíritu Santo y pudiendo en ese momento haber mandado para las pailas del infierno a Satanás nuevamente y haberlo encerrado, no lo hizo, ¿entiendes? Pero yo pienso que él como humano tuvo que haber sentido esa carga, ese dolor, cuando nosotros somos tentados y tentados con ofertas buenas y tentados con ofertas, pero él sabía la malicia, sabía la maldad que tenía él, y aún así cuando nosotros pasamos esas tribulaciones y esas pruebas fuertes, yo y mi esposa a veces hemos pasado unas situaciones que nos sentimos como agotados. Decía, wow, qué clase de batalla tuvimos hoy. Uy, uno lo siente en el cuerpo físico y uno siente esa angustia y uno dice, wow, yo lo que quiero ahora mismo es un abrazo. ¿Entiendes? Cada vez que nosotros pasamos situaciones duras, cada vez que pasan situaciones en nuestra vida, el Señor no nos deja solos. Mira qué bonito que dice, y vinieron ángeles y le servían. Y le servían, porque Satanás no cansa tampoco, él anda alrededor, zarandeando, atacando. Pero cuando nosotros declaramos la palabra y decimos, escrito está, a tu Dios solamente adorarás, ¿tú entiendes? Y cuando tú le declaras la palabra al Señor, serás salvo tú y tu casa, ¿tú entiendes? Y tú le declaras esas palabras al Señor, el Señor te va a hacer una cobertura de ángeles, te va a hacer un cerco. Te va a hacer un cerco y no va a haber quien te toque. Cada vez que se te zarandea el enemigo, te zarandeen los demonios, no pueden hacerte daño, no te pueden tocar. La prueba siempre va a venir la tentación, pero el Señor siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí como poderoso gigante sustentándonos, ¿verdad que sí? Gloria sea al Señor. Mira qué bonito cuando dice en Santiago capítulo 12. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Yo apenas no veo la hora allí arriba. Mi esposa me dice, mira la hora, y digo, mamá, yo estoy ciego, no veo ni las letras aquí, bendito sea el Señor. Pero en Santiago capítulo 12, el capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién se lo prometió el Señor? A nosotros, los que le amamos al Señor. Y Él conoce cada una de nuestras pruebas, Él conoce cada una de nuestras luchas. Por algo Él permitió que en su palabra fuera escrito que Él fue tentado como hombre en todas esas. Y sabe Dios cuántas cosas más Él fue tentado, porque dice que Él fue tentado en todo. En cuántas cosas nosotros hemos sido tentados que tal vez no está escrita aquí en la palabra que fue tentado Jesús. Pero si Él fue tentado en todo, Él fue tentado en todo. Él caminó como hombre, Él caminó como nosotros por la calle antes de su ministerio. En esos 33 años Él tuvo que haber pasado una prueba terrible, Él tuvo que haber pasado unas luchas fuertes también, en todos los aspectos, con muchachas, con mujeres, con amigos, con peleas, con todo. Se cansó, ¿sabes? Fue muchísima la batalla de Él, gloria sea el Señor. Y hermano, yo quería compartir esto porque el Señor pues me administró con esto, porque en realidad a veces andamos en rutina y nosotros necesitamos ser regenerados, necesitamos ser renovados del Espíritu Santo. Y Pablo en una de las partes él dice que que hay que convertirse todos los días, ¿entiendes? Ir al Señor, es arrepentirse todos los días. Yo le compartí a los jóvenes que últimamente me han dado parte, yo les decía, mira, cuando yo acepté al Señor, cada vez que hacían un llamado yo corría y aceptaba de nuevo, y yo corría, aceptaba. Yo ahora entiendo, si yo veo gente que vuelve y se reconvierte, tú dices, wow, ¿tú me entiendes? Yo a veces puedo pensar, oye, pero yo digo, wow, pero ¿por qué yo lo hice? Es porque cada vez que yo pasaba al frente y aceptaba al Señor, era una bendición, era la gracia de Dios venía sobre mi vida, yo sentía algo especial, y algo dentro de mí salía, y nuevamente volví a aceptar al Señor, y algo volvía a salir de mí, porque cada vez que sale algo de ti, algo entra en ti. Si sale algo de ti, Dios no te va a dejar vacío, una bendición vendrá, fuerzas mayores vendrán, iremos de poder en poder, de gloria en gloria. O sea, que tenemos que elevarnos a un nivel espiritual. Si nuestra oración es de 5 minutos, mi esposa sabe, yo soy vago para la oración, y yo en las noches Dios me levanta, y yo me voy ahí de rodillas, y a veces me duermo, estoy batallando, y hubo un tiempo que sí, era fortalecido, estaba bien fortalecido, pero en estos tiempos, yo sé que el trabajo, las niñas agotan más a uno, hay circunstancias de nuestra vida, pero hermanos, hay que ejercitarnos, hay que dejar la rutina, hay que cambiar unas cosas. Hace poco me puso Dios en el corazón, oye, quítate la mitad de los que tienen en Facebook y deja a la gente que edifica, porque en verdad que hay gente, yo me edifico con muchos mensajes y Dios me ha hablado muchas veces y otros, pero hay muchas otras personas que no edifican, que salen muchas cosas, lo que te hace es robarte el tiempo.
Y decía, wow, voy a quitar a toda esa gente, voy a dejar a los hermanos de la iglesia para ver los cultos, para ver algunas cosas de bendición, ¿verdad? Y son cosas que Dios va trabajando, pero tenemos que pedírselo al Señor, que Él saque de nosotros lo que tenga que sacar, que Dios regenere en nuestras vidas lo que hay que regenerar. Cuando el barro se rompe, se puede volver a hacer la vasija. Del mismo barro hay que buscar otro barro. Del mismo barro puede hacer una vasija. Necesita que sea formado, necesita que sea... Pero nosotros somos barro, nosotros somos ese barro que el Señor creó. O sea que si el barro, al igual que la estrellita del océano, al igual que el águila que se rompe el pico, es regenerado, deja que el Señor nos regenere nuevamente. Y cuando la hermana compartió el versículo de allá, es porque hacen días en los estudios bíblicos, yo he estado siendo edificado en los estudios bíblicos, y hacen 2 estudios bíblicos del domingo atrás, el hermano estuvo hablando de la unidad de la iglesia, y algo muy lindo, la necesidad que dé la unidad de la iglesia. Y decía, wow, pero aún así, entre todo eso, Dios me ministraba. Y decía, Dios me está ministrando. Pero me ministraba con un capítulo de la Biblia, porque estaba pasando en mi vida, o sea, y está pasando en mi vida. Yo necesito ser más lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ese fuego que yo en realidad, un momento dado, sentía que yo estaba como loco, que yo hablaba en las calles, no me importaba lo que decían, tú sabes, era una palabra de un positivismo, una palabra de parte del Señor, o sea, como dice el pastor, contrarrestar con una palabra, pero hay que estar lleno para que esa palabra fluya sobre uno, ¿verdad? Y cuando la hermana decía la rutina, en otro estudio después, en el domingo después, el hermano estaba compartiendo de la unidad de la iglesia, después no me acuerdo cuál era el otro mensaje, pero Dios me llevaba, yo estaba loco por soltar compartir algo, y no he podido. Cada domingo que pasa se me pasa. Y decía, wow, se me pasa, pero hoy sí lo voy a compartir, y es en Apocalipsis 2, y todo el mundo ha escuchado muchísimas veces. Yo quisiera que todo el mundo lo busque, ¿verdad? Porque cuando el hermano hablaba de la unidad de la iglesia, la unidad es muy importante en la iglesia, pero por más unidos que estemos y trabajemos para la obra y sonriamos el hermano uno con el otro, podemos aparentar ser unos verdaderos cristianos, podemos aparentar ser unos buenos servidores del Señor, unos buenos siervos del Señor, pero la realidad es cómo está nuestra vida en Cristo, cómo está nuestra intimidad con el Señor, cómo está nuestra relación con Dios. Y si algo nos mata en realidad es la rutina que llevamos, los trabajos, el poco tiempo que sacamos para el Señor. Y esas fueron una de las causas, si buscamos bíblicamente, de por qué Satanás perdió tal vez esa relación con el Señor. Dice, por la multitud de tus contratos. Por la multitud de tus contratos. O sea que si comparamos la multitud de los contratos, los que están en contrato ahora mismo son los artistas, como locos, ¿verdad? Andan para aquí, andan para allá, no comparten con sus familias. ¿Verdad que sí, hermano? Apenas pueden ver a sus hijos muchas veces porque tienen un contrato aquí, un contrato acá. Satanás se paseaba por todo el cielo cantando aquí, llevando sus músicos para allá, llevando música para allá, ¿entiendes? ¿Y qué pasaba? Por la multitud de sus contratos perdió lo que era sacar el tiempo de adoración para el Señor. Sacó el tiempo que tenía que dedicarle al Señor, de ir a visitar al Padre, ir de rodillas como todos los demás ángeles que le daban el tiempo que se merecía. Porque la fama de él fue tan grande que se quiso ser igual que él. Y así los artistas, así vemos muchísima gente, y así a veces somos nosotros. Nos queremos parar en el altar, nos queremos parar en el púlpito para ser artistas, para que nuestros contratos sigan avanzando, ¿verdad? Entonces vimos en Apocalipsis que se escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Vemos que al principio, desde el capítulo 2 al 3, dice que Dios conocía las obras de la iglesia. Estaban haciendo una obra agradable al Señor. Estaban haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Pero ¿cuál fue la causa de por cual Dios le dijo, si no te arrepientes, te voy a quitar el candelero? Porque se enfrió el corazón del hombre.
se enfrió la intimidad que tenías con Dios. Mi alma te adora. Eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Nos estamos enfriando, estamos dejando las primeras obras. Porque si hoy en día estamos aquí todavía en la iglesia, yo he hablado con muchos hermanos, y yo de verdad esta es la primera iglesia que yo he tenido la experiencia de poder escuchar. Yo llevo 40 años aquí en esta iglesia. Yo digo, gloria a Dios. Yo digo, pues yo quiero estar. Quiere decir que el pastor, la cabeza que está ahí trabajando para el Señor, está haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer. Porque cuando un pastor se para aquí, no hace la voluntad de Dios. Si el pastor es adúltero, ¿tú sabes quién termina siendo adúltero? La iglesia. Si el pastor es un pillo, ¿sabe quién termina siendo pillo? La iglesia. Así es, hermano. Es un espíritu que se va regando y va dañando y contaminando. Y cuando yo oigo que llevan 30, 12 años, digo, está haciendo lo que el Señor le ha mandado a hacer. En medio de las bajas, en medio de las pruebas, pero está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque si todavía tiene fieles que han estado aquí juntamente con Él, porque está haciendo la voluntad de Dios. Aunque no somos perfectos, aunque caemos en tentación muchísimas veces, mi alma te adora. Pero hermano, no dejemos nuestro primer amor. Porque cuando yo digo, Dios, porque yo no soy como antes era, pues claro, porque mi primer amor se ha apagado. Porque ya no soy el mismo. Antes yo me arrodillaba, me ungía mis oídos, Señor, cubre mis oídos, cubre mis ojos, cubre mi de esto. Y digo, ya eso yo no lo hago. Entonces volvamos a las obras que estábamos haciendo antes. Si esas obras que hacíamos nos causó efecto, nos dio un positivismo bueno para ser levantados en el Espíritu, volvamos otra vez a ella. Volvamos a hacerlo. Yo prometo ante el Señor que yo voy a luchar día tras día para volver a ser ese que yo era. ¿Por qué? Porque si yo me atrevo a pararme aquí en el altar, y aunque yo no esté haciéndolo 100%, pero yo me estoy comprometiendo no solamente con ustedes de la iglesia, sino con Dios, de que yo voy a buscar ese primer amor. Y eso se tiene que ver aquí en la iglesia, se tiene que ver en mi hogar. En mi hogar primeramente yo quiero que mi esposa dé testimonio de mí, porque yo he escuchado testimonio de mi esposa otras veces que me ha dicho, tú no eres el hombre que yo conocí, el hombre de Dios, el siervo de Dios que yo conocí un día. Mi esposa me lo ha dicho y ha tenido la autoridad de decírmelo. Y cuando ella me ha confrontado así, yo he tenido que bajar mi cabeza y decir, es verdad. ¿Por qué? Porque no porque ella me confronte como hombre, como esposo, no, porque ella me está confrontando con Dios. Ella cuando me dice, tú no eres el hombre de Dios, ella no me ha dicho a mí, tú no eres el esposo que yo me casé, que yo conocí. Ella me ha dicho a mí en la cara, tú no eres el siervo de Dios que yo conocí. Y eso a mí me ha confrontado muchas veces en mi vida. Y eso me ha hecho humillarme y rendirme. Pero las vicisitudes de la vida, a veces caemos en la rutina, como dijo la hermana, pero tenemos que evitar la rutina. Hermano, yo quiero que nos pongamos de pie, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Dios. Padre mío, Dios mío. Yo quisiera que Maite, si pudieran cantar esa cancioncita que cantamos antes de la prédica. Mi alma te adora, Jesús, Padre de la gloria, Dios. Hermano, cuando yo me convertí al Señor, le dijeron a una hermana de la iglesia, oye, esos muchachos jóvenes que llegaron a la iglesia no levantan las manos, decir, porque ellos no levantan las manos. Y me acuerdo que la persona dijo, no levantan las manos, pero tú no los ves en la banca que lo que hacen es llorar y llorar y llorar. ¿Sabes? Dios estaba haciendo un trabajo en mi vida, ¿entiendes? Dios me estaba regenerando. Dios estaba haciendo una regeneración en mi vida. Pero llegó un momento de mi vida, después de varias semanas o tal vez varios meses, yo creo, pastor, porque yo lo que hacía era chillar y llorar y llorar y llorar y llorar de la presencia de Dios. Pero llegó el momento dado en mi vida, ahí en la iglesia, en la congregación, que mis manos estaban levantadas. Mis manos se levantaron en victoria. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Yo no me di cuenta cuando mis manos se levantaron, porque ya había pasado de mi regeneración, había pasado a mi renovación. Ya Dios había renovado mi vida. Ya yo había estado convencido quién era Dios, quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo de Dios. Y ya yo entendía que yo no podía vivir sin levantar las manos a Él. Aún en medio de mi debilidad, en medio de mi prueba, yo levantaba mis manos y decía, Señor, gracias, porque tú me libraste de la muerte tan sin número de veces, y aquí estoy adorándote y dándote gracias. Señor, mis manos nunca se bajarán, siempre te adoraré, siempre te alabaré, fue mi promesa al Señor. Y hasta el son de hoy yo siempre trato de levantar mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque no sienta nada, aunque no chille ni llore. Hermano, cuando levantamos la mano es señal de victoria. Pero escrito está
Si tú crees que escrito está todas las promesas del Señor, declara las palabras para tu casa, para tu hogar. Declárala para tus hijos. Declárala para la enfermedad. Ok. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está. Serás salvo tú y tu casa. Escrito está. Todo está escrito, hermano. Hay una palabra para cada promesa del Señor. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Mira tu pueblo, Padre amado Dios. Mira tu casa, Señor amado Jesucristo. Mira Éfeso, lo que sucedió, cómo Dios le confrontó y le dijo: mi alma te adora, Señor Jesucristo, Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Dios. Porque hemos dejado ese primer amor, Padre amado Dios. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos conforta, quien nos guarda, quien nos protege, Padre amado Dios. Porque escrito está, Padre amado Dios, que tú nos guardarás, nos preservará la vida, Señor Dios, hasta la eternidad. Padre, que si en ti creemos, Padre amado Dios, oh Padre mío, Dios mío, Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, si estamos aquí hoy, Dios, porque reconocemos y sabemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer, que tenemos toda la dependencia, Padre mío, Dios, de ti, Espíritu Santo de Dios. Tenemos dependencia de ti para creer, para nuestro sustento en el hogar, para el pan, Dios mío, para nuestra salud, Espíritu Santo de Dios. Yo declaro, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Padre mío, Dios mío, que tú te glorificas en tu pueblo, Dios mío, te glorificas en mi vida, Señor Dios. Que si te ponemos a ti primeramente, antes que todo, Señor amado Jesucristo, tú nos concederás, Padre amado Dios, todas las peticiones de nuestros corazones, Dios. Si nos deleitamos en ti, Espíritu Santo de Dios, tú las concederás, Padre amado Dios. Porque tenemos abogado contigo, Padre amado Dios Jesucristo, para con el Padre Jesús. Gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, amado mío Dios. Gracias porque no fue en vano, Dios. Padre amado Dios, Espíritu Santo de Dios, haz un despertar nuevo en nuestras vidas, Padre amado Dios. Renuévanos, Señor Dios, regenéranos, Padre amado Dios. Gracias por tu misericordia. Y te damos gracias hoy, Dios, por la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, Señor Dios. Aún inmereciblemente muchas veces, Señor Dios, tus bendiciones abundan sobre nuestros corazones, Padre amado Dios. Te alabo, te bendigo, mi Dios. Gracias, Señor Espíritu Santo. Mi alma te adora y te bendice, Quebranta mi vida, Señor, que quebrante nuestra vida, entrego mi voz, te entreguemos nuestra voluntad, Señor Jesús Santo, Dios. a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo que Mi alma te adora y te soy, bendice, Señor, todo cuanto adora y te bendice. tengo es tuyo. Yo quiero menguar